Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de la Náusea TV, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy mi compañero Rafael de la Garza, está un servidor, Héctor Oz. Vamos a discutir un tema más para seguir con nuestras mesas de análisis. Y bueno, queremos tocar el acontecimiento más trascendental del fin de semana que acaba de transcurrir, que es sin duda el triunfo de Gustavo Petro en Colombia en las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y legislativas en el país de América del Sur, porque bueno, inevitablemente tiene repercusiones no solamente para la política colombiana, como es obvio, sino para el resto de la política continental, incluyendo pues lo que, digamos, una continuación a lo que planteábamos en nuestra última emisión, en nuestra última discusión con Rafa, sobre qué significaba las cumbres de las Américas y las alianzas que se podían establecer entre países de América del Sur, una vez que, bueno, se está consolidando una nueva vuelta a la izquierda, como se llamó la marea rosa en su momento, a principios de la década de los 2000. Pero bueno, vamos a discutir un poquito qué significa el triunfo de Petro, qué significa esa vuelta general hacia las izquierdas y concentrarnos en particular en los acontecimientos más recientes. Entonces, bueno, yo voy a comenzar dando un muy breve panorama de qué pasó en las elecciones. En la primera vuelta gana efectivamente Petro y el candidato que sorprende para todos los analistas o para muchos de los analistas es precisamente Rodolfo Hernández, un ingeniero, un outsider de la política que se vende como el viejito del TikTok, ahora que están de moda las redes sociales, se le equipara con el Trump colombiano. Entonces, lo que queda claro es que desplaza a los focos de la política tradicional colombiana, que es básicamente al uribismo, que queda relegado a un tercer lugar. Para no hacer el cuento muy largo, es algo que ha estado en los medios durante las últimas semanas. Bueno, digamos nada más que la segunda vuelta electoral, a pesar de que el uribismo declara su apoyo para este candidato, Rodolfo Hernández, a pesar de una campaña muy accidentada, muy violenta, falaz, acusando a Petro de guerrillero una y otra vez, bueno, se impone el triunfo de este nuevo frente de izquierda que, que lleva a Gustavo Petro y fundamental, yo creo, a su compañera de fórmula, a la vicepresidenta Francia Márquez, a triunfar. Voy a dar unos breves datos para que con eso concluyamos esta, digamos, esta introducción y de ahí, como siempre solemos hacer en este canal, pedirle a Rafa que demos una vuelta hacia atrás, que regresemos un poquito la mirada para entender qué es lo que está pasando el día de hoy. La primera vuelta, decía yo, la gana Petro con un 12% de diferencia. La segunda vuelta se cierra bastante el margen, precisamente por el apoyo del uribismo, y se gana solamente con un 3% de diferencia. Petro alcanza casi el 50%. Eh, Rodolfo Hernández el 47%. La diferencia en votos en términos absolutos es de 700,000. Y la participación entre la primera y la segunda vuelta aumentó en 1 millón. Es decir, prácticamente todos los que votaron en esa segunda vuelta votaron por Petro. Podremos hablar después lo que ello significa en términos de la movilización social, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, para el caso chileno, para el caso boliviano, pero que una vez más lo que se ve es que cuando están en juego cuestiones elementales como un regreso rancio de una derecha autoritaria, pues hay más posibilidades de movilizar a la gente para, pues efectivamente, otorgar este triunfo importante sin duda, pero que bueno, podremos discutir qué significa en términos históricos y de aquí al futuro, Rafa, si pudiéramos dar una vuelta hacia la política colombiana para informarle aquí al público de la náusea que pues la gran mayoría nos sigue desde México, un breve recuento. Hola Héctor, saludo a nuestros suscriptores y a todas las personas que nos dan el privilegio de seguirnos y de vernos. Sí, efectivamente, como lo mencionas, se discutió antes de la elección la importancia de la elección colombiana. Ya habíamos platicado un poco de cómo Colombia, a final de cuentas, un cambio en estas tendencias electorales ¿no? Y que ganara un candidato con un pasado de guerrilla, ¿no? Que salió en toda la prensa, ¿no? Bien intencionada, ¿no? New York Times, todos los grandes periódicos, exguerrillero gana las elecciones, exguerrillero una y otra vez, ¿no? Como para dejar claro esto. Y comentábamos la importancia de Colombia porque Colombia es la cuña en el subcontinente, tiene varias bases militares estadounidenses, está básicamente en conjunción con el Comando Sur del ejército estadounidense en Panamá. Y bueno, yo quisiera en todo caso hacer un breve recorrido de los últimos, pues desde los finales de la Segunda Guerra Mundial para acá, para ir comprendiendo el significado de este triunfo
y las condicionantes también del triunfo, ¿no? Me voy a basar aquí, como buen latinoamericano, somos un poco a veces débiles en la historia de otros países hermanos. Colombia no es la excepción. Pues me voy a basar aquí en un texto que se publicó hoy precisamente en el portal de Rebelión de Alberto Pinzón Sánchez, ensayista eh, colombiano, antropólogo, que participó en diálogos de paz desde que estaba Pastrana en el gobierno, y también en las recientes conversaciones con las FARC, ¿no? Pinzón Sánchez plantea en su texto, es un texto titulado El interregno colombiano. Él básicamente, a partir de una cita de Gramsci, lo que plantea es la idea de que eh, este periodo que inicia con el triunfo de Petro puede ser el inicio de una transición que coloque a Colombia plenamente en el siglo XXI y en la, si ustedes quieren, modernidad política. Y lo dice partiendo, haciendo un corte histórico con el asesinato de Eliezer Gaitán, que en 1948, en abril, es asesinado, una persona que tenía prácticamente todas las de ganar para transformar el sistema político colombiano y pasar de una política plenamente enraizada en el siglo XIX con la dominancia de los terratenientes, ¿sí? Y los grandes intereses económicos de las ciudades, y para básicamente abrir la posibilidad a un estado de bienestar y a una política más amplia, acorde con los tiempos. Es la época de Perón, es la época del general Cárdenas, etcétera, ¿no? Entonces, o el final de la del general Cárdenas. Entonces, lo interesante aquí es que lo que nos dice Pinzón, pues es básicamente que con el asesinato de Gaitán hay como un paréntesis en el que se suspende ese proceso de transición y, bueno, por lo que él comenta, ese paréntesis no se cierra hasta el triunfo del domingo de Petro. Las fechas que él señala como parteaguas para ir mostrando un poco cómo si tú quieres, retroceso con el asesinato de Gaitán se da primero entre el 57 y el 91, básicamente con dos partidos, el conservador y liberal, que se pasan la pelotita uno y otro, no hay novedades, no hay una tercera fuerza y son dos partidos evidentemente burgueses, ¿sí? Conservadores que mantienen un estado de sitio de facto, ¿no? En el 91 incorporan a un actor más que es el M19 y surge la constitución neoliberal en Colombia, que dije hasta hoy, ¿no? Y que es como el trabuco sobre el que se va a basar todo el desarrollo económico y político del 91 para acá. ¿Sí? Llama la atención, ¿no? Como un actor como es el M19 es el que logra de alguna manera impulsar y salir del bache, pero el resultado es eminentemente una constitución neoliberal. Y la siguiente fecha, pues es, digamos, tal vez la más triste de todas, el 97, con el surgimiento del Plan Colombia, que va a definir no solamente la política de seguridad en Colombia, sino prácticamente en todo el subcontinente. Recordemos que a partir del Plan Colombia surge el Plan Puebla-Panamá con el foxismo, ¿sí? Y con la idea precisamente de hacer colombianizar en términos de seguridad a México. Sí, como ustedes saben, el Plan Colombia es básicamente un arreglo entre las élites terratenientes de Colombia con Estados Unidos y con el ejército estadounidense para, sí, y perdonen que lo diga, pero pues no encuentro otra palabra, agilizar sí, el cambio de la exportación de café a la exportación de esta sustancia no tan satanizada como es la cocaína. Sí, a partir de ese momento, Colombia se convierte en el gran productor y exportador de cocaína a los Estados Unidos, coincidentemente en medio de toda esta efervescencia por un plan Colombia que no estaba dirigido al control del narcotráfico, sino sobre todo al control de la disidencia y de la guerrilla, en este caso en Colombia. Como ustedes saben, había varios grupos guerrilleros, ¿no? Creo que queda nada más uno en este momento.
Esas guerrillas surgen en todo caso por la incapacidad del sistema de abrirse, ¿no? Con el asesinato de Gaitán se cierra esa posibilidad y entonces surgen guerrillas básicamente que plantean o que tratan de impulsar por medio de las armas el proceso que se había suspendido con Gaitán, ¿no? Entonces, no es que las guerrillas hayan caído de la nada, son precisamente parte de este periodo histórico en el cual se cierran las posibilidades y se establece, como lo comentaba y lo comenta Pinzón, un estado de sitio de facto desde el 57 hasta el 91, estamos hablando de más de 30 años. ¿Sí? Entonces, digamos que después del Plan Colombia, pues lo que vendría es el uribismo, el surgimiento de un terrateniente como Uribe, como Álvaro Uribe, que es el que va a encabezar a partir del siglo XXI gobiernos sucesivos que van a establecer una alianza con el narcotráfico y con el Departamento de Estado y el ejército estadounidense. Y bueno, como ustedes saben, son los años en los que el narcotráfico cobra una dimensión en Colombia que, de alguna manera para mantener las condiciones de los poderosos abiertas, pues se permite que esta violencia cree un régimen de terror y una sociedad aterrorizada, ¿no? Entonces, creo que este pequeño, si ustedes quieren, recorrido que traigo aquí a colación, ¿no? A partir del texto mencionado de Pinzón Sánchez, pues podemos tener una idea cómo en realidad la expectativa en Colombia del triunfo de Petro pues es enorme, ¿no? No vamos a hablar aquí, bueno, la segunda parte ya entraremos un poco a lo que implica esto, pero evidentemente sería impensable, ¿no? En este periodo que va del final de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, una candidata a vicepresidenta como Francia, vamos, es prácticamente impensable, ¿no? De un grupo, ¿no? Discriminado, ¿sí? Que ha estado siempre en la base de toda la construcción. Entonces, yo creo que tanto Petro, insisto, un exguerrillero más socialdemócrata que progresista, dice Pinzón, me gustaría preguntarle cuál es la diferencia, porque pues, tanto los socialdemócratas como los progresistas pues no son anticapitalistas, eso digamos es como la marca de nacimiento. Pero bueno, pues queremos pensar que la idea es pues un Estado más abierto, con más derechos, digamos, con más derechos a las minorías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este recorrido es importante. El gran derrotado aquí es el uribismo, efectivamente, ¿sí? Que no los aliados y los sectores que han estado con el uribismo, porque esos se reparten entre el tiktokero, y Petro, porque también Petro recibe, ¿no? De alguna manera hace un frente amplio, de otra manera era difícil que ganara. Entonces, bueno, pues ya lo dejamos así como un breve recorrido para pasar a la siguiente parte, que es ya el análisis propiamente de la coyuntura electoral y política de Colombia. Perfecto. Yo retomo ciertos puntos. Yo creo que el recorrido que trazas en función de este artículo es interesante. Entonces tomo algunos puntos. Bueno, primero, irnos siempre a la dimensión estructural, ¿no? Colombia es desde 2018, 2019 el país más desigual de América Latina. No lo era, ¿sí? Pero la profundización del neoliberalismo, cuando en otros países se pudo dar una cierta vuelta a la izquierda, una cierta recuperación de ciertos derechos, de presupuestos, etcétera, que en Colombia no vimos por ningún lado, bueno, llevó inevitablemente a que a la fecha Colombia es el país más desigual de América Latina. Eso fue en primer lugar. Entonces, segundo, que no se nos olviden las movilizaciones fundamentales del 2019 y 2020 en medio de la pandemia. Las tratamos en este canal. Afortunadamente tuvimos en esa ocasión la oportunidad de contar con una voz incluso desde Colombia, que bueno, nos daba cuenta de cómo el descontento llegaba a un punto en el que, muy similar al caso chileno, bueno, la demanda no era por la reforma fiscal que se imponía en ese momento de forma particular, sino precisamente como narra Rafa, de 30 años de agravios acumulados y de extracción de riqueza y de matanzas y de la cuestión de los paramilitares, etcétera, etcétera. Entonces, ese descontento, sin lugar a duda, bueno, prefiguraba los resultados de esta elección, aun cuando, bueno, todo lo que ya comentamos de cómo la maquinaria política
se volca cuando así lo requiere para desprestigiar a un candidato. Eran fabulosas las portadas, el guerrillero contra el ingeniero, ¿no? Como si el ingeniero fuera... pero en fin, entonces la situación es esa, ¿no? Y verlo precisamente en términos incluso de lo que comentábamos, la reunión que tuvimos anteriormente, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos? Podemos después platicar cuál va a ser el papel posteriormente, porque esas bases militares siguen estando ahí. Tengo entendido que, bueno, las que se conocen oficialmente son 8 o 9, el país con más bases militares estadounidenses. No se ve hasta el momento un anuncio más fuerte en ese sentido de expulsarlas o de limitar el poder que mantienen esas bases ahí. Pero bueno, independientemente de eso que abordamos a continuación, pues sí, lo fundamental es resaltar eso, ¿no? Que son 30 años, 40 años de políticas neoliberales que han depredado el medio ambiente, la calidad de vida de las personas, y que inevitablemente eso que vimos en 2019-2020 se ve reflejado ahorita en las urnas. No de manera inmediata, se pierde mucha de la movilización precisamente pues a partir de los meses que van pasando. No fueron inmediatas las movilizaciones con la elección, pasa un año prácticamente. Entonces, bueno, inevitablemente se pierde parte del empuje, parte de la fuerza de muchos sectores que estaban bastante radicalizados en su momento, pero bueno, efectivamente se puede recuperar, al menos en la segunda vuelta, esa movilización, y mucho tiene que ver, estoy de acuerdo contigo, el carácter de Francia, ¿no? El carácter de una mujer afrodescendiente, una mujer negra, que es una feminista, pero no es una feminista en modo alguno liberal, sino una que ha estado ligada precisamente a actividades en contra de la minería, en contra de las actividades extractivas, que ha sido desplazada, que ha sido amenazada, y que representa precisamente a esos sectores que a veces los progresismos no voltean a ver o se han olvidado de ver. Entonces veremos sin duda qué es lo que pasa a continuación. Pues bueno, yo quisiera cerrar nada más con una cuestión de carácter un poquito teórico para que ya tocamos lo histórico. Quiero hacer aquí una acotación y nos vamos pues a qué significa ya en términos efectivos el triunfo de Petro. Sin duda, la declaración que llamó la atención una vez que Petro gana la presidencia es esta cuestión de que nosotros no vamos a ser anticapitalistas, lo que vamos a hacer es desarrollar el capitalismo. Yo creo que aquí es bien importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que romper con esas estructuras feudalistas. Yo creo que aquí es bien importante tener en cuenta que el capitalismo en América Latina está bastante desarrollado, nada más que desarrollado de forma periférica. Esa es la cuestión y esa es la forma en la que se desarrollan los capitalismos. Entonces, no se puede pensar en desarrollar un capitalismo industrial mientras no seas un país del centro. El único capitalismo que podemos desarrollar es ese capitalismo extractivo, ese capitalismo que depreda tierras, ese capitalismo que se basa en la explotación del hombre, más allá de lo que se da en términos normales, sino con el outsourcing, con formas de contratación precarias, con salarios bajísimos, prácticamente sin pensiones. Entonces, desarrollar el capitalismo en condiciones periféricas pues es, digamos, un imposible. Entonces, cuidemos por ahí esa forma. El feudalismo en América Latina no existió. El feudalismo o la modernidad en América Latina es capitalismo, es capitalista. El esclavismo en América Latina es capitalista. Las explotaciones de tierras son capitalistas, aun cuando puedan tener reminiscencias de otras formas de explotación del trabajo. Lo cierto es que están insertas dentro de una economía mundo capitalista, y eso lo tienen que tener bien en cuenta todas estas personas que actualmente detentan el poder en esas latitudes y en estas también. Pero bueno, pues Rafa, con qué seguimos? ¿Qué Sí, significa? ¿Qué? mira, sí, de acuerdo con tus comentarios, digamos, yo creo que Petro lo que quiere, pues es no que no se le echen los dinosaurios y las, No, se entiende, ¿no? Se entiende el discurso, pero el claro, fondo del discurso es que no vamos a ser discurso radicales en ningún sentido. conciliador. No, no, pues no, evidentemente que no, porque, bueno, como lo veremos, todavía hay mucho camino que recorrer. Yo lo primero que quiero mencionar con respecto a esta coyuntura del triunfo de Petro es la movilización popular que dio pie a esto, ¿sí? Colombia se moviliza, híjole, ahí sí se me escapa, no sé, 21, fue el año No, pasado, no, o desde el el 20, 19-20, 20, 19-20 y ¿no? el Que se da sexenio una en el 20. movilización Sí. impresionante, una organización popular. Evidentemente luego hay un breve repliegue, pero esa movilización expresó un enorme descontento por un sistema político, ya no digamos económico, que restringe libertades y que básicamente lo que protege son los intereses estadounidenses en alianza con terratenientes al estilo de Uribe. Y que además sigue y mantiene a Colombia como el gran exportador
de cocaína en el mundo. Entonces, bueno, pues digamos que esa movilización, ese triunfo no se entiende sin esa movilización. Fue tan poderosa la movilización que deja prácticamente al uribismo hecho pedazos. Tan es así que el uribismo no tiene candidato, manda un candidato que no despega, y entonces tienen que apoyar al tiktokero, a Hernández, ¿no? Al ingeniero acusado de corrupción, con pleitos penales, una fichita fantástica, pero me detengo aquí a mencionar cómo, y esto se mencionó en algunos textos previos a la campaña, el éxito que tuvo, ¿sí? Creo que estuvo un asesor argentino que fue el que le hizo todo el rollo de medios, ¿no? En particular y sobre todo de redes sociales, que es donde está la fuerza de Hernández, ¿sí? Y que tiene un enorme éxito porque lo posiciona, nadie esperaba que él quedara para la segunda vuelta y gana una enorme cantidad de votos de todo tipo, no nada más de la derecha uribista, sino de los jóvenes, muchos jóvenes de las ciudades, no todos, pero algunos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera sorpresa, pero es una sorpresa que muestra, ¿sí? Cómo se agota realmente los partidos tradicionales y no logran sacar un candidato y entonces sale un farsante, ¿no? Como Hernández, que ya hemos visto en otros lados, con más suerte, como decías tú, el caso de Trump y el caso de Bolsonaro. Sin duda que la derecha se apelotona atrás de estos candidatos, pero no son sus candidatos, ¿sí? Y esto quiere decir que no tienen capacidad para sacar candidatos atractivos que puedan competir en una elección. Esto nos habla de un agotamiento de una clase política y de un sistema político, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues tenemos a Gustavo Petro, un personaje político conocido que ya había intentado antes llegar, que tenía toda esta tradición, insisto, de socialdemocracia, de izquierda, y que pues al final, ¿no? Después de todo el trabajo de las elecciones previas, pues logra el triunfo con, insisto, alianzas disímbolas, ¿no? No sé, algunos dicen que no, que esto se parece a lo que pasó en México. Pues sí, si usted me dice que tenemos una alianza donde hay de chile, de dulce, de manteca, desde la extrema derecha, empresarios, pasando a la izquierda, a sectores, ¿no? De trabajadores del campo, a minorías, etcétera, pues sí, eso es básicamente la coalición ganadora de Petro. Y esto, de alguna manera, es una fuerza para el gobierno que viene, pero también una debilidad. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una coalición donde hay intereses encontrados, pues si yo favorezco a uno, en realidad perjudico a otro. Y esto va a ser algo que vamos a ver como lo hemos visto en México, como lo hemos visto en otras partes, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y creo que en cierto sentido, el ambiente que se da en América Latina con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador primero, el regreso o el fracaso del golpe en Bolivia, el triunfo en Perú, Boric en Argentina, en Chile, y el regreso de Lula, pues lo que vemos es un contexto favorable, ¿no? En el cual, más allá de las contradicciones internas de Colombia, pues ayudó bastante a que el triunfo se diera. Yo creo que, insisto, la polarización está definida, clara. Usted ve en las redes sociales como lo vimos aquí hace algunos años, cuando en el 18, yo ya me voy de Colombia, porque Colombia pues Colombia va a acabar como Chávez, ¿no? Y el comunismo ya llegó, todo este tipo de trabajo que prefiguran una enorme presión mediática, sí, nacional e internacional contra el gobierno de Petro. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Las fake news, sí, funcionan y no van a parar, ¿no? Ya lo hemos estado viendo en estos días, que el dólar estaba no sé cuánto, etcétera, una serie de rumores que no se van a detener. Sí, entonces, bueno, pues será interesante observar qué es lo que viene, pero me parece que el movimiento popular que se da, ¿no? Y que pone contra la pared a la coalición dominante,
le da un golpe mortal del que creo no se va a levantar. Dicen que, bueno, el uribismo está casi muerto, no tanto por la fuerza uribista, sino por el propio Uribe, que también ya no, chochea. Pero bueno, Hernández tiene 78 años, Héctor. 78 años, y el viejito se hacía, y tenía un gran éxito con los jóvenes. No, No, o no son las sea, personas, son las condiciones sociales que las generan, o sea, exacto, explican algo tenía que más. haber un polo Incluso va opositor a más allá de Petro. Petro, incluso va Sí, más sí, allá de claro. Petro, de la figura. Sí, sí. Y entonces lo que tenemos no son dos partidos políticos, lo que tenemos son dos coaliciones. Sí, eso es lo que tenemos. Y bueno, pues de aquí lo interesante sería, como lo planteamos también en México, es el surgimiento de un nuevo sistema de partidos con partidos nuevos. Pero bueno, eso es lo que está por verse. Pero bueno, ese sería, sí, mi comentario con lo que tiene que ver a la campaña, al triunfo electoral. El discurso tibio, claro, mucho más combatiente el discurso de la vicepresidenta, sí, me pareció mucho más combativo, y yo creo que va a ser muy importante ese flanco a la izquierda de Petro, que lo esté jalando para que no, pues no vaya a acabar, perdón, no vaya a acabar, que se movió la cámara. Sí, Aguas, no vaya a aguas. acabar en una situación como la que estamos viendo en Chile, ¿no? En donde de buenas a primeras el presidente ve caer su popularidad de manera drástica, y no tanto, además de su popularidad, su margen de maniobra en el Congreso, porque, y esto es lo último que quisiera señalar, el Congreso no le favorece a Petro, ¿sí? El Congreso no lo tiene Petro, ¿sí? Tiene que hacer trabajo político, y yo creo que en ese sentido el discurso va dirigido a eso. Ya lo veremos, ¿sí? Yo creo que el objetivo tal vez más importante de Petro, si está pensando en una transición, y en esto coincido con Pinzón también, es la formulación de una nueva constitución, con todas las limitaciones del caso, sí, pero que entierre definitivamente esa constitución del 91, que está de alguna manera impidiendo que la sociedad participe más en la política, y tenga más posibilidades de vivir una vida digna, ¿no? Eso sería por mi parte. Retomo algunos puntos. Entonces, eso que comentas al final sobre el poder legislativo es una constante, no es solamente para el caso colombiano, lo vemos en el caso chileno, lo vimos en el caso peruano, el caso mexicano, si ustedes quieren también. Entonces, bueno, es una tarea que tienen pendiente los progresismos de analizar por qué esa polarización que se expresa en términos de las grandes elecciones, de las elecciones presidenciales, porque, bueno, prácticamente todos los países de Latinoamérica son presidenciales, el único que parece que deja de serlo es Perú, tiene un régimen ahí medio semipresidencialista que favorece tanta inestabilidad, pero bueno, el hecho es ese, que ninguno de los grandes, de los movimientos progresistas están llegando con mayorías abrumadoras, como sí lo pudimos ver en los 2000, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que debe quedar a discusión, y sobre todo para trabajo de esos frentes amplios. Entonces, bueno, y sin duda, yo creo que quien niegue que el triunfo, que la vuelta, que el último jaloncito lo da la movilización que puede arrastrar Francia Márquez, bueno, está negando una parte importantísima del triunfo de Petro. Creo que no hay duda que, y lo vimos de nuevo con el caso chileno, cuando gana Cast la primera vuelta, se removiliza la gente, aquella que estuvo en la calle años atrás. Acá de nuevo, cuando se empiezan a cerrar, cuando las encuestas están cerrando los márgenes, se removilizan aquellos jóvenes que estuvieron movilizados en el 19 y en el 20, y se removilizan aquellas poblaciones que han sido desplazadas tradicionalmente de la política común, ¿no? Encabezadas o representadas, y no encabezadas, precisamente en la figura de Francia. Entonces, pues la cuestión, digo yo, es bastante sencilla, entre comillas, sencilla. Lo que hay que ver es cuál va a ser la actitud del gobierno central frente a todos esos movimientos sociales que demanden cambios, si tú quieres que no sean anticapitalistas, pero cambios efectivos, políticas reales, políticas concretas, que no se queden en el discurso, que no se queden, por ejemplo, en el discurso de una política para la vida, porque, pues, ¿qué quiere decir una política para la vida? Dejar de usar combustibles fósiles cuando Colombia depende en buena medida de la exportación de petróleo, igual que muchos otros países de la región. Entonces, esos términos abstractos que se escuchan bonitos en el discurso, bueno, si no se aterrizan, y si cuando enfrenten demandas sociales concretas reaccionan como han reaccionado otros casos, como es el caso chileno que tú has mencionado, bueno, pues seguramente
tendremos una desmovilización y tendremos que el apoyo al régimen de Petro pues va desvaneciéndose. Evidentemente no se trata de minimizar el triunfo, digo, tan solo en términos de integración latinoamericana puede tener consecuencias importantes. Seguramente se van a restablecer relaciones bilaterales con Venezuela, que llevan cortadas desde el uribismo. Entonces, bueno, esa regulación del tráfico de personas, de la migración, de la cuestión incluso de lo que comentabas del tráfico de drogas, bueno, mucho se puede hacer en términos bilaterales. Ahora, ¿dónde vamos a ver esa unión latinoamericana? Parece que el que va a poner cara frente a Estados Unidos pues va a ser encabezado por México, ¿no? Ese bloque que vimos en la Cumbre de las Américas. Pero para unirnos, para pensar en una construcción propia, Lula cuando gane en septiembre se ve que va a ser un Lula más moderado del primer Lula. Tan solo lo vemos si comparamos vicepresidencias. De Francia Márquez al empresario que acompaña a Lula, hay un trecho bastante grande. Entonces, bueno, sí, sin lugar a dudas, seguir atender y pues de aquí en adelante ver qué es lo que hace el gobierno de Petro, sin minimizar lo que significa eso en términos históricos, en términos políticos para un país. Decías hace rato, ¿cómo no se va a parecer el Frente Amplio de Andrés Manuel con el de Petro si se parecen un montón las condiciones sociales que derivaron en estos? Digo, recordemos que la política de Calderón es heredera de la política uribista. Ese militarismo es la calca del Plan Colombia, es lo que venimos sufriendo nosotros, que hasta la fecha seguimos arrastrando consecuencias, y lo mismo para Colombia, con el paramilitarismo y 600 asesinados en 3 o 4 meses, la política esta no me acuerdo cómo se llama, de matar a civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, en fin, una cuestión complicada sin dudas, en donde hay mucho margen, ¿no? Muchas cosas que se pueden hacer, Sí. siempre y cuando haya voluntad y margen de maniobra. Sí, los retos son enormes, Héctor, enormes. O sea, tú ponte a pensar en cómo desarmar, o sea, porque todo el mundo piensa cómo desarman a la guerrilla, ¿sí? Y en eso ha habido avances. Pero ¿y cómo desarmamos cómo se desarman los paramilitares que protegen a todos esos terratenientes que son los que producen, ¿sí? O se hacen de la vista gorda o establecen espacios logísticos para la producción de la cocaína. Y todos esos Para empezar, paramilitares que son los que han estado asesinando. si no hay una reforma agraria fuerte, Claro. olvídate, No, veremos. exacto. ¿Eh? O sea, ¿qué va a pasar en los territorios que deje la guerrilla? ¿Los van a ocupar los paramilitares? ¿Van a regresar a manos de los terratenientes? Como tú dices, Lo han si no hay hecho. una reforma agraria, olvídate. Eso van a volver a ocupar esos espacios. Y me parece que ese reto es enorme. Luego, ese es el reto a nivel interno. ¿Sí? La otra es, otro reto a nivel interno, promover la movilización popular, ¿sí? Y no constreñirla para poder negociar con la derecha. Pues eso es lo que estamos viendo aquí en México. O sea, sí, hay paz, no hay paz. Sí, se sigue muriendo la gente. Entonces, detener los asesinatos de varios cientos de luchadores sociales desde que se firmaron, sí, los acuerdos de paz con las FARC es fundamental, porque eso ya había sucedido antes también, ¿no? Nunca lo respetan porque tienen el poder de las armas, ¿sí? Entonces, aquí el problema es cómo va a enfrentar el ejército esta situación, ¿sí? Porque es un ejército básicamente doblegado y en función de los intereses estadounidenses, formado en Estados Unidos y con enorme poder de dinero, pues porque mucho de ese dinero que surge con el narcotráfico, pues lo tienen los militares en efectivo, ¿sí? Aquí no voy a decir, aunque podría, que eso es algo que sucede aquí también en México. Uy, pero bueno, pues, digo, es muy claro, ¿no? Entonces son retos enormes, ¿no? Enormes. Y la otra es la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica. Yo creo hasta dónde puede llegar esta relación con Venezuela, para que sea Venezuela la que dé el petróleo, pues, a Colombia. Y Colombia realmente establezcan una relación que fortalezca esto, ¿no? Y con Brasil y con Perú, vamos, esto sería ideal. Pero ahí es donde está, por otro lado, el gran reto a nivel externo, que es pues, la relación con Estados Unidos, ¿no? Ahí desmantelar las bases militares que tienen ahí, o sea, sería prácticamente un sueño, ¿no? Pero es que mientras esas bases militares estén ahí, todos esos paramilitares que trabajan y mercenarios que trabajan con los terratenientes van a tener un apoyo logístico,
¿sí? Básico, porque uno se pregunta, bueno, si tienen tantas bases, ¿cómo no se dan cuenta de las avionetas y los aviones que salen de Colombia cargados de... Pues porque no sé, porque no están mirando ahí, están mirando hacia la guerrilla, ¿sí? Entonces, obviamente, este es un reto también enorme. Y yo creo que él solo no puede. Necesita, Esa es la básicamente, cuestión. O sea, no, yo creo que ninguno de nosotros esperamos ver a los soldados estadounidenses con sus cositas en Estados Unidos de regreso el lunes. Pero la cuestión es precisamente esa, ¿con quién se hacen las alianzas a partir de hoy? ¿Con quién se hace política? ¿Y a quién se excluye? ¿A los mismos de siempre? ¿O se les integra de una forma efectiva a la política colombiana? Ojalá. ojalá, porque si vamos a seguir con la política social de despensas, becas y apoyos, no vamos a llegar a ningún lado. No, no, eso desmoviliza y lo sabemos porque aquí lo estamos viviendo en México. No, lo que necesitamos es que la gente se organice y proponga y que el gobierno acompañe, ¿sí? Y no compre su apoyo con dádivas que no van a resolver la situación y que van a desmovilizar más la población. La medida en que esa población esté desmovilizada, Petro puede incluso sufrir un golpe en el Parlamento, en el Congreso. Ojo, porque las leyes están diseñadas para que los poderosos no pierdan, aunque pierdan elecciones. Entonces, digo, esto es fundamental y esto lo vamos a ver en los primeros 100 días. En los primeros 100 días nos vamos a dar cuenta del carácter. Ya lo vimos en Chile con Boric, al que pues no le hemos dedicado un programa, aunque se lo merece. Se nos escapó la oportunidad cuando ganó y no pudimos, pero yo creo que es muy, muy similar, ¿no? Y si lo que vemos con Boric se repite en Colombia, pues entonces esta segunda ola progresista, pues no va a dar el ancho, porque Boric tiene militarizado el Gualmapu, es decir, toda la zona de la Araucanía, como lo hicieron antes, en este régimen especial, que es un eufemismo atroz, ¿sí? Y no se ve que se pueda básicamente implementar políticas importantes más allá de firmas de tratados internacionales, etcétera. Pero le seguimos dando el beneficio de la duda, como también se lo damos a Petro, y bueno, esperemos que aún a sabiendas de las enormes retos que tiene, pues que inicie un proceso de apertura y de cambio en Colombia que sin duda va a tener impacto más allá de las fronteras colombianas, lo cual lo consideramos fundamental para mantener una cierta tendencia de autonomía de gestión relativa frente a un poder, a un imperio que está cada vez más debilitado y en franca histeria, ¿no? Eso sería yo para cerrar, Héctor. Sin duda que podemos ver la integración a la vida política de aquellos que nunca han tenido voz, de aquellos que siempre han estado excluidos, y esa inclusión, sin lugar a dudas, pasa por por la redignificación de cómo vive la persona, en términos de un trabajo, en términos de un salario, en términos de derechos y en términos de seguridad, esencial para el caso colombiano. Tendremos ocasión, sin duda, de tocar el caso de Boric, se viene también el caso brasileño, entonces, bueno, no perderemos este rumbo seguramente, pero dejémosla acá por el momento. Gracias a todos, gracias Rafa, gracias a quienes nos acompañaron, un like ahí al video, una recomendación al canal y seguimos en contacto. Gracias.